Hola, muy buenas noches, querida teleaudiencia de América Latina y el mundo. Mi nombre es Luis David Fernández y desde hoy también conduciré todos los sábados este programa denominado La Universidad al Aire, que será por excelencia un receptáculo y vehículo del quehacer académico en las más diversas disciplinas del saber humano. Antes de empezar este fabuloso programa, quisiera decir unas palabras. Arturo Schopenhauer escribió alguna vez: cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le interesa y el mínimo para lo que no le interesa. Al parecer, los que redactan la literatura canónica tienen un mínimo de memoria para los grupos sociales marginados. Sin embargo, como ya nos advertía el gran poeta Jorge Luis Borges, lo único que no existe en este mundo es el olvido. Y justamente, como triunfo de la memoria sobre el olvido, sobre los prejuicios en torno a las minorías marginadas, se encuentran las valiosísimas producciones literarias de nuestra amiga Margaret Aberbach, que hoy nos honra con su valiosa presencia. Doctora Aberbach, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. ¿Sí? Gracias. Bueno, empecemos a visibilizar un poco el panorama de su vida personal, familiar, y para eso permítame citar a un autor muy conocido dentro de la literatura que es Franz Kafka, que alguna vez dijo: la literatura siempre es una expedición a la verdad. Y de manera complementaria, un filósofo escolástico, yo no comulgo tanto con la escolástica, pero me gusta escuchar los sonidos de todos los horizontes, dijo alguna vez: la naturaleza es la maestra de la verdad. ¿Usted considera, apreciada doctora, apreciada Márgara, que la estrecha relación de su infancia con la naturaleza o con el campo fue fundamental para poder alcanzar alguna suerte de verdad literaria, alguna suerte de respuesta eh, existencial en su vida? Por favor, Sin sería un duda, placer escuchar. sin duda que fue así. Yo viví algunos años en el campo, digo, sin luz eléctrica, sin agua corriente, el campo, pero el campo, con mis abuelos, porque mis padres trabajaban y no nos querían dejar con nadie desconocido, a mi hermano y a mí eso me marcó muchísimo. Para mí fue una vida muy feliz, aunque mirándola ahora con ojos de adulta, uno mira dos veces, ¿no? Lo que en ese momento vio más lo que ve ahora. Yo veo que era una vida muy dura para mis abuelos, no era un campo con 200 personas que trabajaran para nosotros, ni mucho menos. Ellos trabajaban muchísimo, mi abuelo y mi abuela y mi tía abuela, pero yo no me daba cuenta de eso, yo simplemente sentía esa relación con los árboles, la naturaleza, los animales que criábamos, los animales que veíamos en el campo, alrededor. Y tuve mucho, así, a mí eso me marcó muchísimo, quizás a mi hermano mucho menos, no lo sé, era más chico. Y en algún sentido yo creo que gran parte de mis gustos literarios y de mis opciones como escritora vienen de ahí.
En algún sentido vienen de ahí, más lecturas, claramente, lecturas posteriores, digamos, ¿no? Porque yo ahí tenía 6, 7, 8 años, no estoy hablando de eso en este momento. Pero sí, sin duda. Interesante posición histórica, biográfica, que de alguna u otra manera me hizo recordar la aclaración de la experiencia infantil de un gran defensor de las minorías, de un gran reivindicador de las minorías, que es Albert Schweitzer, que con justicia se le dio el Premio Nobel de la Paz. Fue una luz de esperanza en una tormenta muy, muy catastrófica para la humanidad, incluso desde los albores del siglo XX, porque estuvo trabajando en África en la Primera Guerra Mundial. Pero este señor también tenía la costumbre de involucrarse mucho con la madre naturaleza, tenía la costumbre de dejarse embelezar por las melodiosas, por los melodiosos sonidos de los cantos de los pájaros, por el sonido del vaivén de las hojas, y era un personaje muy exquisito también culturalmente. En ese sentido, yo también recuerdo que Doris Lessing alguna vez dijo que la biblioteca es la más democrática de las instituciones. Muy por encima de estar o no estar de acuerdo con aquella posición, quisiera saber cómo fue el vínculo que su familia en general y usted en particular sostuvieron con esta hermosa institución del saber humano. ¿Cuál fue su relación con la biblioteca? Y a ver, en mi casa se leía mucho y se leían, o sea, mis padres no eran literatos ni se dedicaban particularmente a la literatura, se dedicaban a la medicina, a la química, nada que ver, pero eran muy lectores y mis abuelos también, y nos leían mucho en voz alta. Y esa es una costumbre en los viajes, por ejemplo. Nosotros hicimos largos viajes en auto, llegamos de Buenos Aires a Perú, hasta, digamos, no hasta Lima, pero sí hasta cerca de Cusco, digamos, hasta Arequipa, y de ahí tomamos el tren, y llegamos en auto hasta Río de Janeiro, hasta San Salvador de Bahía en auto. Entonces, en esos viajes la diversión era leer, porque no había teléfonos celulares ni películas para ver, así que se leía, y esa es una costumbre que seguimos teniendo. Yo le leí a mis hijos durante años los viajes que hicimos nosotros en auto con mi marido y mis 3 hijos, y mi hijo mayor también hace que, porque maneja más él, que su mujer le lea cuando viajan, o sea que eso se ha continuado, ya van 3 generaciones que se lee en el auto, yo lo sigo haciendo con mi marido. Para mí leer ha sido muy hermoso y muy importante, si bien yo prefiero una literatura que no es como la de Borges, vamos a decir, que escribe sobre otros libros, sino prefiero la literatura que escribe sobre el mundo extraliterario, una literatura que se interesa por lo que está pasando alrededor y no por lo que se escribió. Pero lo que sí se saca de los libros, por lo menos a mí como escritora, no son los temas. Yo no escribiría, digamos, como, qué sé yo, el final del Martín Fierro, como Borges, digamos, en un cuento de él que se llama El Final. No se me ocurriría hacer eso con ningún libro, pero lo que uno saca de los libros es recursos literarios, formas de contar, maneras de enfrentarse a un tema, ¿no? Y en ese sentido, para mí sigue siendo un enorme placer leer. O sea, obvio hay gustos. Leo algunos autores más fácilmente que otros, como todo el mundo, ¿no? Usted acaba de mencionar algo muy importante, que es los recursos que se extrae de la lectura para enfrentar ciertas cosas, pero también para enfrentar la vida. Y en su vida usted ha tenido muchos privilegios de tinte intelectual, de tinte familiar, su familia, ¿no? Y yo recuerdo
que alguna vez usted tuvo una cercanía, realizó una entrevista al Premio Nobel de Literatura José Saramago. ¿Puede contarnos, Cierto. puede contarnos alguna anécdota en especial? ¿Qué le pareció José Saramago? ¿Cómo lo trató? ¿Cómo lo conoció? Por favor. Yo en ese momento trabajaba como crítica literaria en el diario Clarín, trabajé 30 años hasta que me jubilé, y había hecho todas las críticas de las novelas que habían salido en Buenos Aires de José Saramago. Entonces me pidieron que fuera a hacerle una entrevista, porque creo que él venía a la Feria del Libro de Buenos Aires o una cosa así, y yo fui aterrorizada porque el señor iba a hacer un premio Nobel, todo el mundo hablaba de eso, era un hombre que estaba en la palestra, vamos a decir, y además yo no tenía casi contexto de literatura portuguesa. Yo de literatura portuguesa lo leí a él. Y no me interesa, no suelo hacer una entrevista a gente que yo no conozco quién escribió al lado de él, de dónde bebieron bueno, yo con él no sabía más que él. Entonces iba bastante aterrorizada y además no sabía si, porque yo portugués no sé, lo puedo llegar a entender, pero no lo sé. Por supuesto, él me habló en castellano, porque hablaba perfecto castellano, con eso no tuve problema, pero además se pasó como 10 minutos tranquilizándome y diciéndome que me había leído y que había leído mis críticos. Bueno, con lo cual yo realmente le agradecí mucho, porque ahí me aflojé un poco y fue más fácil. Pero además nos entendíamos mucho ideológicamente, me doy cuenta, y hubo algunas preguntas que yo le hice que a mí me encantó como él las contestó. Una fue el título que salió en Clarín, la entrevista salió más larga en una revista académica que se llamaba Taller, que dirigía Pablo Posic, a quien usted conoce, y ahí salió toda entera. En Clarín salió un poquito más cortita, ¿no? Pero en un momento dado, justamente porque yo estoy en contra de la mirada postestructuralista, llamemos, de la literatura, que cree en la muerte del autor, que el autor no tiene importancia y que hay que hacer una enorme diferencia entre autor y narrador. Y yo le pregunté a Saramago cómo me definía su narrador, porque es siempre el mismo en todas las novelas, y él me miró así como sintiéndose, digamos, del lado de quienes están perdiendo la guerra, porque esa guerra entre el postestructuralismo y los que somos anti-postestructuralistas la ganó el postestructuralismo en la Argentina, en Europa, en muchos lados. Y me dijo, a mí que me disculpen, pero yo le voy a decir algo que actualmente no está de moda. Se pasó un poquito disculpándose y después me dijo, el narrador soy yo. Y a mí eso me encantó y salió el título, fue El narrador, Saramago, el narrador soy yo. Porque para mí reivindicaba también mi manera de enseñar literatura. Yo no abrevo en el postestructuralismo y no creo que sea igual, por caso, ¿no? Estudiar una novela sobre esclavitud estadounidense, escrita por un descendiente de los amos, como es William Faulkner, y no hablar de eso, no decir nada de eso, y al lado estudiar una literatura sobre esclavitud escrita por una descendiente de los esclavos, como es Toni Morrison. Para mí, el autor no está muerto. Hay que decir que Toni Morrison es negra y hay que decir quién es William Faulkner. Entonces a mí me encantó que Saramago dijera el narrador soy yo. Y me quedó como anécdota y salió como título. O sea, yo lo propuse como título, el diario aceptó, no siempre aceptan. Pero esa vez salió con ese título, ¿no? Y a raíz de ese encuentro valiosísimo con el gran escritor José Saramago, ¿se estableció algún vínculo de amistad? ¿Hubo algún envío de correspondencia luego de aquella entrevista o nunca más supo de él? ¿Qué pasó luego? No, yo no tuve más contacto con él, supe a través del diario que él había quedado muy conforme con mi
con mi entrevista, porque yo también le hice preguntas políticas, a mí eso, al final le pregunté sobre Portugal, sobre América Latina, bueno, una mirada de eso. Le había gustado que le preguntara sobre el hecho de que él no usa puntuación de diálogo, y yo le pregunté por qué, porque no la usa en castellano, y por supuesto yo soy traductora, el traductor tampoco la usa, porque si no la usa el autor, no hay que usarla, es parte de la fidelidad, y yo que lo había leído en castellano le dije, ¿por qué hacía eso? Eso a él aparentemente en el diario me dijeron que le había parecido una pregunta interesante, una pregunta que estaba bien hecha, pero no, yo no tuve después contacto con él. Él no hizo contacto conmigo y yo tampoco. Seguí leyéndolo y haciendo críticas de los libros de Clarín. Probablemente leyó mis críticas si ya había leído las anteriores. No lo sé. Pero yo seguí teniéndolo como un autor que me interesa mucho sin ser yo especialista en portuguesa ni en nada escrito en portugués, pero para mí fue un autor importante y alguna vez lo he dado en un seminario así de varias novelas de varios autores. Creo que lo di con respecto a un seminario sobre el dinero y los problemas del dinero y qué sé yo, y creo que la que di fue ensayo sobre la ceguera de Saramago. Sí. Bien, muy bien. Y pasemos un poco acerca de su vida, de su obra. ¿Usted escribió alguna vez, a diferencia de lo que dice Michel Foucault en sus libros, las palabras y las cosas, aquí la grieta entre el significado y el significante no existe y por lo tanto el manejo de la lengua es peligroso, capaz de modificar el mundo no lingüístico? Cuando se cuenta una historia, la historia sucede y por lo tanto contar historias puede ser destructivo, pero también puede ser un acto de resistencia importante. Estimada doctora Aberbach, ¿usted considera aún que esa postura tiene validez? Sí, no, ¿por qué? A ver, es una postura que tiene que ver con autores de visiones del mundo, estoy usando un concepto de Lucien Goldman, un francés, o sea, visiones de grupo de mundo, tanto en África como en América. No me meto con Asia porque no sé cómo es ahí. Pero digamos, en África y sobre todo en América, cuando yo digo América me refiero a todo el continente, ¿no? O sea, nosotros también somos americanos, claramente, digo, los argentinos, los peruanos, los brasileros, no importa. En esas visiones del mundo indígenas, llamémosla aborígenes, no sé, la palabra que usted quiera ponerle, esas son, digamos, esa creencia de que la lengua funciona así, es así. Ellos creen eso, sienten eso. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Si bien yo tengo una formación occidental de entrada, yo fui a la escuela en Argentina y estudié sobre todo Europa. Eso es lo que más estudié, ¿no? Porque lo que a uno le bajaban. Cuando estudié traducción, estudié Inglaterra y Estados Unidos, no es que estudié amerindios, digamos. Pero bueno, después de muchos años de estudiar, sobre todo amerindios y africanos estadounidenses, esa postura frente a la lengua me parece muy interesante. Yo puedo no creerla profundamente porque vengo de alguien de una civilización que cree que la palabra mesa no tiene nada que ver con la mesa, esta que tengo acá, que son dos cosas distintas, pero a mí me parece que actualmente, sobre todo con la fuerza que tienen, por ejemplo, los medios de comunicación, ni siquiera tienen que ser los diarios, puede ser la televisión, la radio, bueno, lo que sea, las redes. La verdad es que, o las fake news, como se dice ahora, las noticias falsas, la verdad es que es cierto que la lengua cambia el mundo. Porque si yo insisto sobre una historia lo suficiente, pongamos sobre un político que me molesta, capaz que esa historia se vuelve realidad en el sentido de que hay mucha gente que la cree y que actúa en consecuencia, por ejemplo, no lo vota o lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que tener esa posición cuando uno escribe es
a mí me fascina y hace que la literatura nunca sea un entretenimiento, siempre sea política en un sentido amplio, no partidario, política, porque quiero hacer algo con ella fuera de la literatura, ¿no? Porque quiero contar la esclavitud para que no pase, pongamos, como Morrison, porque quiero contar el genocidio amerindio para que no vuelva a pasar, ¿no? Y tomar a la literatura así le da mucho poder a la literatura. En lugar de ser un entretenimiento, más leo porque estoy aburrida, digamos, leo porque tengo ganas, qué sé yo, y leo algo pasatista. Estos escritores que me interesan a mí escriben para que uno los lea pensando en el mundo o para que con mucha suerte uno los lea y le cambie su manera de pensar el mundo, ¿no? Bueno, eso habrá que ver si lo pueden hacer o no, pero esa es la idea. Y yo cuando escribo, digamos, mis libros para adultos o para adolescentes o incluso para chicos más chicos, mi intención es esa. Yo quisiera que el chico empezara a mirar el mundo de otra manera. No sé si lo logro, eso no se puede saber. Pero bueno, pero uno quisiera eso. Entonces, en ese sentido, sí, a mí me interesan no los autores que creen que el lenguaje está totalmente separado de la realidad, entonces no tiene importancia lo que diga, salvo a nivel estético, pero yo creo que tiene que tener que ver también a nivel ético. Esa es hay que sacarle una S, digamos, para que a mí me interese. Esos son mis gustos, por supuesto, hay otros que tendrán otros desde ya. Muy bien, perfecto. Y para hablar un poco de ciertos autores que nos evocan a asumir una postura en contra de la tendencia dominante o en contra de la historiografía tradicional o la literatura canónica, emerge un nombre y ese nombre es Eduardo Galeano. Eduardo Galeano sí. Es un personaje muy interesante porque aquel libro que publicó llamado Las venas abiertas de América Latina y Patas arriba, la escuela del mundo al revés, creo que son dos textos muy aparte de los otros que son muchísimo también valiosos para entender las grandes deficiencias, los grandes problemas culturales, sociales, económicos, políticos de nuestra América Latina. Y Eduardo Galeano hacía una referencia muy interesante en torno al racismo en su libro Patas abiertas, la escuela del mundo al revés. Decía que era una de las tantas cátedras que hay en la escuela del mundo al revés. Y decía de que el racismo necesitó la misma importancia que la ignorancia durante mucho tiempo y que siempre en la época medieval el racismo estuvo muy presente en los que llegaron a esta parte del mundo, del nuevo mundo, para poder reproducir ciertos sistemas de dominación, perjudicando a grandes mayorías. Entonces, en relación a esto, y acá quisiera hacerle la pregunta, Atilio Borón, un politólogo que lo conoció muchísimo ¿no? a nuestro amigo Eduardo Galeano, dijo alguna vez, Eduardo Galeano escribía no solamente para que el público lo leyera, sino para cambiar con la intención de que lo que lean muy pronto lo lleven a la práctica y que estas estructuras de dominación, de colonización cultural, política y económica se vaya enervando y al final América Latina o en general los grupos o las clases sociales oprimidas alcancen la soberanía que se merecen por justicia ante la historia. ¿Usted tiene alguna referencia, alguna impresión, algún comentario sobre Eduardo Galeano? ¿De alguna una u otra manera influenció en su trayectoria literaria? Sí, a mí me gustaba mucho Galeano. Yo creo haberlo comparado alguna vez con algún autor amerindio ensayístico, digamos, no novelas, porque Galeano no escribía novelas, pero sobre todo a mí me, digamos, Las venas abiertas de América Latina, desde ya uno la leyó, la recuerda, bueno, pero a mí me interesaron sobre todo los libros donde él toma esa forma de escribir de pequeños cuentitos cortitos de un párrafo,
como Memorias del Fuego, como, bueno, todos esos libros, porque son todos muy... Yo ya no puedo recordar qué historia va en cuál, digamos, ¿no? Leí varios de esos y lo sé, digamos, a mí me interesa porque lo que él hace es rescatar historias cortas, chicas, que las pueden contar en un párrafo o en dos, que son historias borradas por la historia oficial. Y eso es lo que hacen todos los autores estadounidenses que me interesan a mí, más allá de que yo empecé por Faulkner, por ejemplo, también, porque aprendí eso primero, me sigue gustando Faulkner, hay autores que me gustan que son blancos, los recuerdo perfectamente, pero a mí me interesan estos otros porque lo que hace la literatura ahí es algo que Lipsitz, George Lipsitz es un gran estudioso de estudios culturales, que soy amiga y sí tengo una relación con él, por lo menos lo he visto varias veces, pero actualmente es más por mail que otra cosa, que él estableció un concepto que es contramemoria. Lo que hace esa literatura es escribir una contramemoria de la memoria que quiere imponer Europa, y todo, porque digamos los blancos que llegan a Estados Unidos son europeos, ¿no? Entonces, esa Europa que va a todo el mundo y trata de imponer una manera de conocer, una ciencia, que es la ciencia europea, no una sola, digo, todas las ciencias europeas, ¿no? Pero la manera de conocer europea, y trata de borrar todas las otras, porque desaparecen, así como trata de borrar todos los idiomas nativos en Estados Unidos. Se prohibió a los negros que venían en los barcos hablar su propio idioma, es obvio. Tuvieron que aprender el inglés y se olvidaron del Masái, del Yoruba, de cualquier idioma que tuvieran. Los amerindios no tanto porque estaban acá, entonces conservaron sus idiomas, pero se tuvieron que hacer bilingües, porque yo no puedo ir a estudiar a la universidad hablando lakota, me tengo que hablar inglés en algún sentido. Entonces, cuando escriben estos autores, tanto los negros como los amerindios, que son los que yo estudio, hacen una contramemoria, igual que Galeano. Nadie te contó así. Si te contaron la esclavitud como lo que el viento se llevó, me refiero a la película y a la novela de Margaret Mitchell, Lo que el viento te llevó, súper famosa, esa no era la esclavitud. Esa no era. Te la cuento yo de nuevo, dice Morrison. Te la cuento otra vez. Si te cuentan que los negros van a la cárcel porque son inútiles, fiacas y se emborrachan, no es la verdad. Yo te la voy a contar. Creo que Galeano hace eso y que por eso a mí me conmueve tanto. Lo hace con miles de personajes, etcétera, en esos libros del estilo que yo estoy diciendo, y lo hace con una maestría hermosa, ¿no? Bueno, desde ya, yo no me dedico a literatura uruguaya, pero a él lo he leído y mucho, igual que leía Saramago, ¿no? O sea, por ahí autores que no son exactamente de donde yo voy, pero bueno, no hay que ser tan limitado tampoco. Hay que leer un poco más, ¿no? Claro que sí. Y en ese sentido, sería importante también recalcar la enorme vocación que tuvieron estos pueblos oprimidos por construir las historias de muchos países que se empezaban a partir más que todo del siglo XIX, de ir manteniendo un lazo, un camino diferente al de Europa, porque yo recuerdo que Galeano decía, mucha gente dice de que los indios y los negros eran vagos, haraganes y que simplemente servían para eso nada más. Pero en las guerras de la independencia eran ellos los que ponían el cuerpo, Y ¿no? sí, Y hay un y dato, sí. y hay un dato muy interesante también en este sentido, que tiene que ver con un prejuicio muy fuerte que está muy instalado en Bolivia y en Perú, que dicen la gente de la serranía. Bueno, es un término muy mal utilizado porque sierra y en España, acá es otra cuestión, dice, siempre han sido sucios, cochinos, cuando Galeano dice de que en las crónicas
¿no? De Guamán Ayala y otros grandes, entre comillas, redactores del tiempo en que les tocó vivir, relatan que la gente de la sierra, la gente de los Andes, tenía la costumbre, por mandato del Inca, bañarse más de 3 veces al día. Por ejemplo, ¿no? Hay tantas, y hay un punto más interesante aún, que cuando dice de que en Europa siempre se ha creído de que a veces los blancos, y más que todo en América Latina, que los blancos son síntomas de civilización. Obviamente que hubo personas muy brillantes, ¿no? Pero él dice claramente que los blancos constituían la quinta parte de la población mundial en la época del Renacimiento. Claro. Y que fueron los que iniciaron las guerras, las colonizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esas posturas creo que faltan repensarse más en el sentido común, porque parece que hay una colonialidad, pero de naturaleza cultural, que se impone como formato en las diversas capas sociales y que hacen más imposible la conciliación de los seres humanos. Entonces, su literatura, estimada doctora, ¿de qué esta manera también nos va a ayudar? Explíquenos. Yo tal vez tengo una idea, pero la gente que va a escuchar esta entrevista también quisiera saber de qué manera su literatura va a luchar en contra de esta tendencia dominante que eclipsa la capacidad rutilante que tienen estas clases sociales marginadas y que de alguna otra manera, por debajo de la oficialidad, han construido las bases elementales de nuestra historia. Por favor. Y claro, es que en realidad toda esta literatura lo que hace es mostrar, por ejemplo, no sé, yo hoy estuve dando una clase de las que doy privadas ahora, porque estoy jubilada, que tenía que ver con la esclavitud, y en esa novela, que se llama El ferrocarril subterráneo, es una novela de hace muy poco, de un negro que se llama Colson Whitehead, no importa, digamos, en el ferrocarril subterráneo lo que se muestra es que exactamente lo que dice el historiador Howard Zinn, Z-I-N-N, cuando hace un libro que está traducido al castellano que se llama La otra historia de Estados Unidos, o sea, la historia que Estados Unidos no quiere ver, la contramemoria de Estados Unidos se llama el libro, en realidad, en el cual él dice que, y en el libro de Colson Whitehead se repite eso, que Estados Unidos creció esencialmente sobre dos cosas. El genocidio amerindio, porque hubo que arrasar con ellos para quedarse con las tierras. De todas maneras no los extinguió porque están ahí, por eso tenemos autores de ese tipo, cine de ese tipo, arte, etc. Y la esclavitud, que significó el secuestro de 60 millones de personas en África para traerlas a América, digamos, ¿no? Eso contando Brasil y el Caribe, ¿no? No digo solo Estados Unidos. Entonces, la parte de la historia con mayúscula, no estas historias literarias, la historia del país que se cuenta es muy chiquita, porque se cuenta la parte blanca, ¿sí? No se cuenta eso, tanto es así que se estuvo hablando de poner un billete, en los billetes de dólares hay hombres blancos, Washington, qué sé yo, los que estén ahí, ¿sí? Lincoln, bueno, esa gente. Y no hay mujeres, y no hay nadie de otra cosa que no sea white anglo-saxon protestant, blanco anglosajón protestante. Entonces, el haber pensado en Harriet Tubman, que es la mujer que organizó el ferrocarril subterráneo, que era una organización para sacar esclavos del sur, en la que está basada esta novela, no en ella, en la organización del ferrocarril subterráneo, que se llama así, el ponerla en un billete sería como empezar a decir, hey, además de la historia de los blancos, hay otras historias acá que no estamos contando, digamos, ¿no? Y eso es lo que ha intentado hacer la literatura siempre. Es más, en algún sentido, es más fácil, comillas, hacerlo en literatura que en historia como ciencia,
porque yo en la historia tengo una academia que por ahí no me deja publicar un libro sobre los pueblos negros en el oeste estadounidense, en el Western Life. No está eso. Sí hay, pero es muy poco, hay que pelearla mucho. En cambio, un escritor, si logra que lo publiquen, tiene una libertad más grande, además tiene una libertad y una estética diferente, que por ahí puede hacer que la contramemoria llegue, ¿sí? Que es lo que hace Toni Morrison. Que le hayan dado el premio Nobel a Toni Morrison es más allá del valor que tenga el premio Nobel, yo no me quiero meter en esa discusión, digamos, si es bueno, si es malo, lo que sea, pero tiene mucho valor porque de golpe, por ejemplo, se la traduce. Gran parte de los autores amerindios, yo los tengo que traducir yo para mis alumnos, porque no están traducidos, porque no llegan al mercado. En cambio, si ella tiene el Nobel, las novelas de ella están todas traducidas. Listo, yo tengo menos problema para que mis alumnos las lean, ¿no? Entonces, es un esfuerzo conjunto que hace el escritor, el divulgador, llamémosme a mí divulgadora, digamos, la que hace que lean esto, el traductor y algún premio, algo que ayude para que estas historias salgan a la luz. Lo mismo otras artes, el cine, digamos, si yo hago una película sobre una novela de Toni Morrison, bueno, eso va a llegar a más gente. La idea es esa, la contramemoria es esa. Vos me querés imponer tu memoria, bueno, yo trato de sacar adelante la mía y además me interesa el arte, ¿no? Porque obviamente yo no estudio un autor que es un divulgador y que me parece que escribe mal, no me interesa porque yo soy de literatura. Además tiene que tener un cierto nivel estético, claramente, si no, no me va a interesar, desde ya, ¿no? Así que yo creo que lo que hace Galeano es lo mismo con historias, si quieren, más latinoamericanas. Yo no me he dedicado a Latinoamérica, pero no quiere decir que no lo conozca. Es más, a mí me gustan mucho sus libros, quizás me gustan más, no Las venas abiertas, sino los más literarios, esos libros como Memoria del Fuego, el libro de los abrazos, bueno, ese tipo de libro que él escribió, ¿no? Hasta hace muy poco cuando murió, ¿no? Lo vamos a extrañar bastante como autor. Bueno. Claro que sí lo vamos a extrañar. Y a Galeano era de aquellos personajes que escribía poco pero decía muchísimo. Sí. Ese tipo de escritores, muy pocos existen actualmente, parece que ya no existen, pero yo creo firmemente de que, por otra parte, su talante como escritora durante su vida ha tenido que tal vez vilipendiar, ha tenido que pasar por etapas muy complicadas. ¿Por qué? Porque en realidad la literatura es muy blanca, la filosofía también, y esto no es solamente de este siglo, sino viene de hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces... Desde ya. Sí. Y yo recuerdo que, por ejemplo, muchos, entre comillas, que se autoproclamaban o que eran reconocidos, como intelectuales en la Ilustración, en realidad fueron racistas y pensaban muy mal de la mujer. Yo recuerdo, por ejemplo, una cita que dio Alexander von Humboldt sobre Immanuel Kant. Kant pensaba, por ejemplo, que los que vivían en esta parte del mundo, en el nuevo mundo, como decían ellos, eran incapaces de civilizarse. Y eso obviamente que no es así. Y por último, creo que si empezamos a utilizar ese término que es civilización en una de sus variantes, tenemos que entender qué es civilización. Yo no creo que civilización sea organizar guerras mundiales, o civilización no creo que sea pues ¿no? O colonizar o quitar del calor de la familia a muchas personas para ponerlas a trabajar en las minas o en los campos, ¿no? Es lógico. Claro, eso no es civilización. Exacto. Entonces, hay que... Y no, por eso... Por favor. Por eso en esta literatura, en estas literaturas hay una especie de guerra constante contra el binarismo europeo, esa manera de pensar europea en pares
opuestos, ¿no? Civilización, barbarie, decía Sarmiento. Bueno, no. Y eso se ve claramente en todos estos autores. Aparece en Toni Morrison, aparece en este señor Whitehead, aparece en mis autores, los autores amerindios que yo traduzco, ¿no? ¿Cuál es la civilización? Quizás, digamos, no podemos dividir todo en dos, es muy poco dos. Necesitamos una división más amplia, más compleja, hay que cambiar la manera de pensar. Por eso es que estas literaturas que me interesan a mí son mestizas, porque están escritas en idiomas europeos que fueron impuestos, el inglés, el castellano, el portugués, o sea, que vinieron de Europa y se los impuso a estos pueblos y a los negros, claramente, al traerlos para acá. Entonces, están escritas en esos idiomas, pero expresan visiones del mundo que no son europeas. Y por lo tanto, cambian el idioma ese, porque lo tienen que perturbar, lo tienen que volver a reescribir. Y a eso hay una especie de fórmula de una gran poeta amerindia estadounidense que se llama Harjo, H-A-R-J-O, Harjo, que llama esto reinventar el idioma del enemigo. Y eso es algo impresionante que se hace en toda América, porque lo hizo Miguel Ángel Asturias con el español, digamos, con el castellano, mejor dicho. Lo hizo Arguedas con el castellano un poco más abajo, y lo hacen todos estos autores con el inglés allá, ¿sí? Lo cambian. El inglés es un idioma muy que gira muy alrededor del individualismo. El único pronombre que va con mayúscula siempre es yo, I, que se va con mayúscula siempre. Bueno, y estos son visiones del mundo no individualistas. Entonces tienen que perturbar al inglés, tienen que reinventarlo, ¿sí? Y por eso para mí son más interesantes que las escrituras de los blancos. Porque esa reinvención del idioma del enemigo, reinvención de la novela burguesa europea, reinvención de la poesía europea, todo eso, inglesa particularmente en este caso, es muy interesante, es muy, cambia, mueve mucho el piso, ¿sí? Uno está leyendo eso y le cuesta, pero le cuesta en un sentido desafiante y positivo, ¿no? No en un sentido de, me cuesta, lo dejo, sino que me interesa, está interesante, está bueno, ¿sí? Interesante posición, y yo creo que esto se correlaciona o está implícitamente vinculado con la idea de pensar las oportunidades que tuvieron las poblaciones marginadas y las posibilidades que tuvieron las poblaciones que marginaron. Si uno va hace mucho tiempo, en realidad no todos podían tener acceso a la educación superior. Estamos hablando siglo XVI, siglo XVII. Solamente algunas personas podían acceder a la educación superior. Y no solamente también se trataba de los indios, los amerindios o los afrodescendientes, sino también de las mujeres. Porque tal vez, ¿Desde ya? porque justamente podrán haber tal vez nacido en una familia de clase acomodada, pero le decían, no, tú eres mujer, así que te tienes que dedicar a cuestiones manuales, a la casa, y no, los estudios solamente para el varoncito. Lógico. Estas sí. Ideas que se inyectaron mucho en la Edad Media también, desafortunadamente, con la otra idea de que la gente afrodescendiente, la gente amerindia, no tenía que no tenía que recibir instrucción y que solamente servían para trabajos manuales, a mi criterio, quitó ciertas ventajas para la producción intelectual. Porque muchos de ellos... Sí, por favor. Lo que pasa es que justamente por eso es que es tan... No solo que no tenían las oportunidades. A ver, a los africanos estadounidenses
no se les prohibía aprender a leer y escribir, así que era más que eso, más que no tiene oportunidad, directamente no puede porque no se lo van a permitir. Entonces, hay que ver cómo estas minorías se las arreglaron para desarrollar el arte de todos modos. Por ejemplo, los afroestadounidenses a través de la música. Ya que se les permitía la música, armaron una música mestiza, instrumentos europeos, ritmos africanos, que es el jazz, el spiritual, el blues, todo eso, porque ese era el lado en el que lo podían hacer. Cuando pudieron acceder a la escritura, y bueno, empezaron a escribir y ahí se armó una literatura afroestadounidense. Lo mismo pasa con los amerindios, que eran culturas más bien orales. Se desarrollaron otro tipo de arte, qué sé yo, la pintura, la alfarería, bueno, ese tipo de artes, y después pasaron a la literatura, en la cual tuvieron que reinventar el idioma, ¿no? Para pelear, para que en cierto modo es una guerra, una pelea, para que no se borre su visión del mundo, su manera de ver el mundo, que la verdad que le podría enseñar bastante a las maneras de ver el mundo europea, por ejemplo, con respecto a la ecología. Pero eso por dar un ejemplo, no es que me voy a poner a desarrollar eso, pero bueno, eso, ¿no? Claro que sí, Esa claro, cuestión. por supuesto que sí. Y en ese sentido también, qué gran equivocado estaba Jorge Luis Borges y Toynbee, ¿no? Jorge Luis Borges y Toynbee sostenían de que los afrodescendientes eran estériles culturalmente. Sí. Esa era la posición de Borges. Pero sí. la historia se ha encargado de desmentir totalmente aquella postura. Sí. Se ha encargado de desmentir. Sí. El jazz salvó del aburrimiento a gran Sí. parte de pueblos en Estados Unidos. Y ahora, con esta nueva sociedad que tenemos, muchos escritores son afrodescendientes y están empezando a contar la otra cara de la Sí. historia. Así que, desde ya. qué bueno que el tiempo se encargue de subsanar ciertas ideas. Y bueno, sus valiosos aportes literarios nos ayudan a echar luces sobre todos estos temas. Y en relación, Seguro. no, por favor, y en estos temas quería recalcar algo muy importante que se me quedó, que era que a pesar también de que le prohibían a los negros leer, muchos de los que tenían los privilegios, aparte de blanquear, de maquillar la historia, se encargaron de especialmente convencer a los pueblos marginados de que esa era la historia. O sea, sí, ese era el claro. bien triste, Sí. bien triste y bien Sí, antiético. desde ya. Sí, Desde ya, pero por eso es tan importante que, por eso fue tan importante que ellos a través de las distintas artes contaran su propia historia, porque no puedo dejar que me cuente otro. Si me cuenta otro me va a contar mal. Yo tengo que contar yo, ¿sí? Lo mío, yo comunidad, ¿no? Yo mujer, también puede ser, si estamos por la cosa de género. Esto es así, y que esas ideas continúan, por eso es importante seguir hablando de estas cosas y leyendo a este tipo de autor, también a las mujeres desde ya. Eso yo lo he visto en carne propia, es decir, gente que dice que la esclavitud estuvo bien porque algo había que hacer para civilizar a esa gente, y que lo dijo hace 6 años, 7 años, porque yo lo escuché, ¿no? O el hecho de que, como dice una historiadora que se acaba de recibir de doctora, yo fui una de las jurados de tesis, ¿no? Por eso era una tesis en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, sobre negros en Estados Unidos, una persona especializada en Estados Unidos, argentina, que se llama Valeria Carbone, que hace notar que en el año 2009, o sea, ayer, porque 2009 ya estamos en siglo XXI, bastante adelante, Harvard, que es una universidad, Harvard, bueno, una super universidad, aceptó, digamos, aprobó una tesis de doctorado
en la cual se probaba, comillas, 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 que los de ascendencia latina, la gente latina en Estados Unidos, o sea, los latinoamericanos o descendientes de latinoamericanos, tienen un IQ, una inteligencia inferior a la de los blancos. No es problema que el señor quiera probar eso, porque es un hombre. El problema es que Harvard lo aprueba, lo convierte en doctor por esa tesis, ¿no? Entonces, es absolutamente importante leer este tipo de literatura, leer a estos autores, hablar de ellos, leer a Galeano si quiere a nivel latinoamericano, yo no me meto tanto ahí, porque esto sigue pasando, ¿sí? O sea, no es algo que se perdió. Hasta la academia, cierta academia conservadora, lo acepta y lo aplaude. Por supuesto, este señor, cuyo nombre no me acuerdo porque esta es una tesis que yo leí y que aprobamos con 10, era muy buena, no me acuerdo de ese tipo de nombre, terminó en el Tea Party, terminó con Trump, claramente, porque es obvio que va para ese lado, pero la academia lo aprobó. O sea, el tipo se convirtió en doctor. Entonces me parece que sigue siendo importante el tema. A eso me refiero. No es la Edad Media. Paradójicamente hay algunos que se quedaron en la Edad Media. Yo digo esto siguen porque, ahí. Sí, y hablando sobre esto, citando a una persona que tal vez juega más para ese lado que para el nuestro, Jorge Luis Borges decía alguna vez en una entrevista que le hizo un compatriota que Estados Unidos era un pueblo particularmente inculto. Interesante. Y curiosamente, cuando uno revisa la historia de Estados Unidos, es una historia muy, pero muy triste, porque refleja un alto nivel de racismo que no se escapa de la modernidad. La modernidad y Estados Unidos y el racismo están muy cohesionados. El punto a mi criterio es el siguiente también. Si bien ocurrió eso en Harvard, yo me pregunto entonces, si eso fuera cierto, ¿cómo surgió Mariátegui? ¿Cómo surgió Arguedas? ¿Cómo surgieron? No, desde ya que no, desde ya que no. Claro. No, bueno. Ahí no hay discusión posible, pero quiero decir que por eso hay una tendencia en toda academia a seguir el canon, digamos, la prueba está, por ejemplo, a nivel personal mío, yo tengo mucho cariño por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde me gradué de doctora, seguí dando clases, 30 años, bueno, 33, pero la verdad es que cuando yo me jubilé, esa cátedra se cerró, se dejó de dar todo esto, ¿se entiende? Y yo traté de que la cátedra continuara sin mí, no hay problema, no necesita que sea yo tenía seguidores, ¿no? No, la cátedra se cerró y la cátedra que queda es absolutamente canónica, la que quedó, ¿sí? O sea, hay una fuerza por borrar esto, hay una especie de inercia que sigue ahí. Y por eso es que a mí me parece tan importante seguir enseñando al nivel que yo pueda para que se sepa, para que se lea a estos autores, digamos. Porque más allá de eso, por supuesto, para mí está el arte, ¿no? O sea, yo no soy historiadora, yo me dedico a literatura, a mí me gusta que esto tenga una calidad estética alta, pero además hay un punto ético. Además, para mí hay un punto ético, ¿no? Claro, que es lo que dije antes. Claro que sí, y en ese sentido, desde mi postura, y creo que muchos de los que están escuchando esta entrevista compartirán la idea de que su labor ha sido muy heroica por múltiples motivos. El primer motivo, y sin duda, es que la academia está colonizada todavía culturalmente por la postura eurocentrista. Y el segundo punto es que nadar contra la corriente no es fácil, y cualquier persona no es nada fácil. Primero porque te va quitando aliados, porque ya casi todos tienen un grupo de trabajo y cuando tú dices quiero ir en contra del grupo de trabajo, tal vez dice, pero ¿qué tiene usted en la cabeza? ¿Por qué no sigue el patrón?
Y eso es lo que tal vez a usted le ha pasado. Y hay que tener muchísimo coraje, muchísima valentía y muchísimo compromiso ético, no solamente con el arte, sino también con el pasado, para poder llevar adelante este Claro, tipo de actividades. Y desde ese punto de vista, exacto. estimada doctora Aberbach, felicito, celebro su encomiable lucha. Sé que tal vez eh, probablemente frente a la gran catarata de tragedias que pasa en América Latina, sea una luz de esperanza que atraviese y que ilumine ciertas conciencias que probablemente mañana más tarde, que por las mismas leyes de la vida, cuando ya no estemos, serán aquellas luces que seguirán alumbrando, pero por otros itinerarios, por otros derroteros, y tal vez en algún momento de nuestra historia se sepa consolidar ya de una manera gigantesca aquel viejo anhelo que nos motivó a usted, a mí o a cualquier otra persona amante del compromiso ético a seguir luchando en la vida. Doctora Aberbach, un placer Muchas gracias. gigante estar con usted Muchas gracias. y hasta una próxima oportunidad. Que tenga... Hasta pronto. Gracias.